María, Virgen del Carmen de Garrandal, eres tú la que nos has reunido a todos en este lugar. Venimos porque queremos encontrarte en nuestras vidas. Queremos encontrar tu presencia silenciosa, invisible, pero protectora y maternal. Ilumina nuestros pensamientos, abre nuestros corazones. Que cada palabra que escuchemos o pronunciemos sea para tu mayor gloria y como muestra de la gratitud de unos hijos que te lo deben casi todo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen de Garrandal, ruega por nosotros. Amén. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia a esta conferencia, charla sobre las apariciones de Garabandal. Con carácter previo, tengo que dar las gracias a nuestro párroco, don Antonio Jesús Guzmán Molina, que no puede estar presente debido a unas evaluaciones con carácter presencial que le han fijado esta tarde por su condición de profesor en un instituto de Mérida. Aunque desde el primer momento él se mostró totalmente complacido en celebrar esta conferencia en este templo parroquial, que muchos de los que están aquí presentes se conocen como la Capilla de la Virgen del Carmen, y para una mayoría es la iglesia del Océano, aunque realmente esta es la parroquia, la sede principal de la parroquia de Santa María Inmaculada. ¿Por qué Santa María Inmaculada? Porque se constituyó el 8 de diciembre de 2004. Esa es la fecha de constitución de esta iglesia. Quiero también resaltar de don Antonio Jesús que desde el primer momento se puso a disposición para hacer el cartel, que es el cartel que se le ha mandado a algunos y que han visto en la puerta, el cartel que se ha anunciado la conferencia. También tengo que dar las gracias a nuestros dos distinguidos invitados, que desde el primer momento que contacté con ellos mostraron su disposición a desplazarse a Málaga desde sus lugares de origen, el puerto de Santa María y Sevilla. Uno es don Román Martínez del Cerro y el padre don Manuel Porte Boto. Para hablarnos de las apariciones de Garabandal. Apariciones que, como muchos de ustedes saben, tuvieron lugar entre 1961 y 1965 en un pequeño pueblo de Cantabria, San Sebastián de Garabandal, que está situado en las montañas de Cantabria, en un lugar que se conoce como la Peña Sagrada. Está en un valle, que es el valle de Nansa, del río Nansa, cerca de las estribaciones de Santo Toribio de Liébana y de los Picos Cruz. Y allí se apareció la Virgen María. Antes el arcángel San Miguel, la Virgen María, se apareció a 4 niñas de entre 11 y 12 años, donde hubo una cantidad de apariciones durante los años y una cantidad de mensajes que recibieron esas niñas, todas relativas a la conversión, al sacrificio, a la oración y a la Eucaristía. Y aunque estas apariciones han estado durante los primeros años, que se produjeron en los años 60, 70, tuvieron un auge importante, luego cayeron, por lo que yo he estado leyendo, cayeron en un cierto declive,
cierto silencio. Y gracias a personas como las aquí presentes, y otras que en España están divulgando esas apariciones, como el grupo Iniciativa Internacional por Garabandal, Román Martínez, pues parece que con la cantidad de peregrinaciones nuevas que están difundiéndose, están yendo hacia Garabandal, pues está nuevamente tomando impulso estas peregrinaciones. ¿Y por qué posiblemente? Yo pienso que el hecho de que la autoridad episcopal no haya autorizado las apariciones, que sin embargo están autorizadas, no autorizadas, el Vaticano no las ha condenado. Sin embargo, la autoridad episcopal tiene dicho no consta la espiritualidad, no consta. ¿Qué significa este no consta? Pues este no consta no significa de que la Iglesia lo haya negado, lo haya prohibido, sino que la Iglesia está tomando una actitud prudente y manifiesta que necesita más tiempo para retomar la causa. Yo espero que más pronto que tarde, algún día, a lo que dijo el Papa Pablo VI, que en 1966 recibió a la niña de mayor edad de las videntes, Conchita González. Es un poco raro que el Papa Pablo VI recibiera a una de los videntes en 1966, un año después de terminar el Concilio Vaticano II. ¿Y saben lo que dijo el Papa después de hablar con Conchita? Es la historia de amor mariano más bonita desde los tiempos de Jesucristo. ¿Y por qué? El Papa Pablo VI recibió a Conchita? Pues sencillamente porque el entonces prefecto de la doctrina de la fe, prefecto del Santo Oficio, hoy doctrina de la fe, el cardenal Ottaviani, se puso en contacto con el párroco en funciones de Garabandal, el padre Luna, y le dijo que con permiso o sin permiso del obispo de Santander tenían que llevar a Conchita al Vaticano. El cardenal Ottaviani estuvo reunido cerca de 3 horas con Conchita, y después de esa reunión dijo que tenía que ser recibida en audiencia por el Papa Pablo VI. Pues bien, mientras que se hacían todos los trámites oportunos para que el Papa pudiera recibir a Conchita, la comitiva española que acompañaba a Conchita se trasladó desde Roma hasta San Giovanni Rotondo. ¿Para qué? Para ver al Padre Pío. Llegaron a las 5 de la mañana, que era la hora en que el Padre Pío celebraba misa. Y después de la misa, el Padre Pío puso una serie de reticencias para atender a la comitiva española, porque se encontraba muy cansado y tenía una cantidad de problemas de salud tremendos. Pero al decirle que en la puerta se encontraba una de las niñas videntes de Garabandal, dijo inmediatamente que me la pasen al interior. Y estuvo hablando con Conchita González, porque muchos de los que aquí presentes saben que el Padre Pío era un defensor de las apariciones de Garabandal. Eso consta, no es un invento. Y de hecho el Padre Pío dijo en su momento que Garabandal era una continuación de Fátima. Pues bien, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar a nuestros 2 invitados de lujo. Primero se va a presentar,
vamos a tener, va a intervenir primero don Román Martínez y después va a intervenir el padre al final. Habrá un turno de preguntas para aquellos que quieran preguntar, que quieran hacer alguna duda que tengan. En principio, como he dicho, don Román Martínez del Cerro. Don Román es natural de Cádiz y residente en el puerto de Santa María. En su juventud perteneció a los grupos de Acción Católica y de Adoración Nocturna de Cádiz. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Estudió en la Facultad de Legislación por nuestra capital y, de hecho, durante un tiempo estuvo viviendo y nació uno de sus hijos. Ha escrito numerosos libros sobre Garabandal y sobre el padre Lori. Y una de las cosas que ustedes quizás no sepan de él es que durante los últimos 6 años de vida del padre Lori, él ha sido administrador, secretario y su chofer particular del padre Lori. El padre Lori, como saben, era un defensor a ultranza de las apariciones de Garabandal. Y de hecho, durante mucho tiempo, durante un tiempo más allá de las apariciones, el padre Lori se fue con su cámara, con los medios que había entonces, se fue a Garabandal y estuvo 11 horas seguidas grabando y hablando con personas, con testigos, con personas del pueblo, y ese tipo de esas grabaciones ahora se están subiendo nuevamente a internet, o sea que las pueden ver perfectamente. Es una auténtica maravilla ver ese testimonio del padre Lori. De 1962 estuvo en San Sebastián de Garabandal con sus padres. Estuvieron allí 15 días y durante esos 15 días vivió unos acontecimientos extraordinarios que ahora vamos a explicar. Con las niñas, viendo momentos que vivieron ellas en la calle, en la calleja, un sitio que se conoce como la calleja, en Los Pinos, que era uno de los sitios a las afueras del pueblo donde desapareció la Virgen, y sobre todo fue testigo de un hecho que se conoce como el milagruco. Ahora nos explicará de qué se trata el milagruco. Y espero que también nos diga por qué ha estado callado, o casi callado durante tantos años sin hablar de Garabandal. Una persona tan fundamental en las apariciones de Garabandal. Seguidamente voy a presentar a don Manuel Horta, padre Manuel Horta. Es natural de Sevilla y creo que reside en la misma capital. Estuvo 5 años de párroco en Morón de la Frontera y luego ha desarrollado actividades de predicador y actividades parroquiales en localidades como Marchena y Osuna de Sevilla. Y los siguientes años de su vida sacerdotal ha estado en el apostolado de la juventud, ha sido predicador, ha sido director de ejercicios espirituales en la radio, pero sobre todo él se ha dedicado los últimos años a la enseñanza. Padre Horta es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Después de terminar Derecho, creo que fue cuando entró en la Compañía de Jesús. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Granada y se licenció en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Ha sido el director espiritual de los ejercicios a nivel nacional de San Ignacio y de la obra de Santa Teresa de Ávila. Ha sido profesor, no sé si se lo será actualmente, de la Universidad San Pablo II de Sevilla. Pero donde el padre Horta es conocido para el gran público es que desde 2005 hasta la fecha es el director y el presentador del programa Palabra y Vida de Radio María. Si no han escuchado ese programa, yo les recomiendo que lo escuchen a las 9 de la mañana porque no quedarán defraudados.
Precisamente yo supe de él hace ya 2 años cuando yo iba a mi trabajo, estaba en activo, y allí pues yo lo iba oyendo y claro, me llamó tanto la atención que lo está siguiendo durante unos años. Y hace un par de años pues me enteré de que había una conferencia sobre Garabandal en la Caja Rural de Granada, me trasladé con mi señora allá en Granada y estuvieron ellos presentes junto con muchos más ponentes y la verdad que quedé súper convertido, ¿no? Y yo pensé, digo, si algún día yo pudiera traer a estos 2 ponentes a la iglesia de Ocea, pues hoy se ha cumplido ese sueño. Están aquí y espero que les guste y quedamos todos agradecidos aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Antonio, a Maite, su mujer, y a todos vosotros, porque a mí me produce una enorme satisfacción estar hoy, esta tarde aquí, porque venir a Málaga, a la provincia de Málaga, es como venir a mi segunda residencia, mi vivienda. Yo he vivido aquí, como ha dicho Antonio, 5 años desde la Facultad Económica y luego 1 año trabajando, y aquí nació mi hijo Miguel. Entonces es una satisfacción enorme y me siento, bueno, pues como en mi casa, una satisfacción enorme. Hoy intento contaros mi experiencia, que fueron 11 días en julio de 1962 en San Sebastián de Garabandal, y vi 14 éxtasis de la niña de formas individuales y de la forma colectiva. Cada vez que hablo de este tema hay 3 puntos que me gustan, antes de meterme, podemos decir, materia, de dejarlo, me sirven a mí un poco de orientación en las palabras que os voy a decir. El primer punto, como testigo, un testigo en cualquier momento lo que tiene que testificar lo que vio lo más fielmente posible. Y entonces en Garabandal pues, puede haber personas que a lo mejor pues, oyen uno a otro y pueden exagerar, o pueden también tener equivocaciones involuntarias, y yo me gusta hablar de lo que yo viví, de lo que yo vi, y procurar no exagerar y procurar ser fiel a lo que yo tengo que testificar. Esa es la primera idea. La segunda idea es que Garabandal hay que entenderlo siempre bajo el prisma de la humildad. ¿Y por qué les digo la humildad? Garabandal, las apariciones, ha dicho Antonio muy bien, fueron del año 61 al 65, del orden de las 2000 apariciones pudo haber. Y por lo tanto hay muchísimos testigos. Pero a 4 niñas que cuando empezaron tenían 11 y 12 años. Había 2 de 12 y 2 con 11 años. Dice uno, hombre, si la Virgen quiere comunicar, estando coincidiendo la fecha de Garabandal con la fecha del Concilio Vaticano II, desde el punto de vista humano, puede uno pensar, bueno, la Virgen, ¿por qué no fue al concilio y cuando estaba allí todos los obispos del mundo entero pues se le aparece y le dice lo que quiera decir? No. Cerca de Garabandal, muy cerca, estaba la Universidad de Comillas, una de las universidades de más prestigio en aquel momento, después lo ha cambiado, de los jesuitas. En Comillas se podía haber aparecido la Virgen, y la Virgen no quiso aparecerse en Comillas. En Oña teníamos la Facultad de Teología que pertenecía a la Facultad de Depto, también de los jesuitas, tampoco. Y la Virgen, para comunicar una cosa tremenda, elige a 4 niñas que yo le llamo siempre como unas mocosas, con mucho cariño se lo digo, pero eran unas mocosas, y a estas 4 mocosas le dicen un tema de una trascendencia enorme que hemos vivido y estamos viendo casi proféticamente cuando en aquel momento no nos pudimos esperar. Ya me referí a eso. Bueno, casi 4 niñas son porque la Virgen quiso. Hay una anécdota que en aquel momento, con las apariciones, un obispo pasó por San Vicente de la Barquera en una gasolinera y preguntó, ¿dónde está San Sebastián de Garabandal? Y el de la gasolinera empezó a explicarle, ¿por qué usted
pecado que no seguía hasta cocido, luego ya no hay carretera, pero hay una pista forestal que sube al monte, y allí hay 70 casas, que no sé qué, y le explica. Y el obispo le dice, hombre, y si la Virgen da un mensaje para todo el mundo, ¿por qué se va a ese sitio perdido donde no había, por supuesto, ni teléfono, ni televisión, ni cosas por el estilo? Se va a ese sitio a traer mensajes y no se viene un sitio más civilizado donde nos enteremos todos. Estaba escuchando la conversación. Aquello es un pueblo muy ganadero, y había un hombre rudo, y en su profesión más ruda todavía, que era el capador del pueblo, que se dedicaba a castrar en un sitio de mucho ganado. Y el castrador le dice, señor obispo, los caminos del Señor son estrechos, largos y empinados. Nada mejor para definir cómo era San Sebastián de Garabandal en el momento de las apariciones. Ese hombre le tuvo que dar al obispo una buena lección. El tercer punto que me gusta siempre decirlo y aclarar, yo fui a San Sebastián de Garabandal y, perdonad que no diga claro, era católico apostólico romano. Yo era practicante y yo tenía fe, incluso en aquel momento, cuando no tenía una idea de la iglesia, pues posiblemente más idealista. Y yo pensaba, por ejemplo, que todos los sacerdotes eran santos. No siempre podía pasar por la imaginación que hubiera un sacerdote que no fuera santo, un hombre que había dejado toda la vida para dedicarse precisamente a su función de apostolado. Pasado el tiempo, han pasado muchos años, y resulta que ahora, pues yo ahora me siento mucho más católico, apostólico romano que en aquel momento. Entonces tenía 15 años. Ahora tengo 77 a punto de los 78, a punto de cumplir los 79. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora conozco qué cosas que prefería no saberlas, pero mi fe en la iglesia y mi unión con la iglesia sigue más fuerte quizás que en el primer. Cuando nosotros vimos las apariciones, en Garabandal no había medios de comunicación, ni teléfono, ni nada. Escribir un telegrama, que entonces no teníamos móviles, ahora un telegrama a nuestro obispo de Cádiz, que era a su vez muy amigo nuestro, como de mi padre sobre todo, que decía antes, obispo aquí en Málaga, don Antonio Añovero. Y le contó, don Antonio, tengo que hablar con usted, esto es impresionante. Y cuando llegó a Cádiz, lo primero que se fue era contarle a don Antonio Añovero lo que habíamos vivido en San Sebastián de Garabandal. Don Antonio se quedó asombrado y ilusionado. Y le dijo, mi padre se llamaba Miguel, le dice, Miguel, voy a hablar con el obispo entonces, que era un administrador apostólico también de Santander. Habla con el obispo y pasa mes y medio por ahí y le llama otra vez, don Antonio, Miguel, que habla con el obispo y que quiere, por favor, que no se hable del tema, guardar silencio, no difundirlo hasta que la iglesia no se pronuncie, y tal. Entonces nos llevamos 60 años sin hablar de Garabandal. Entonces, un día, yo incluso salía amigo mío, que no tenía ni idea que yo había estado allí, ni lo conocía ni nada. Y un día, de pronto veo en el periódico, había un sacerdote, el padre José Luis Saavedra, que estaba preparando una tesis doctoral y que la iba a presentar en la Universidad de Navarra, que como sabéis es una universidad que ahora no pude, pero es una universidad de la iglesia. Pues yo digo, bueno, ¿y si un sacerdote va a presentar una tesis doctoral sobre Garabandal? ¿Qué ocurre si no se podía hablar de Garabandal? Claro, me entero, pero me enteré muy tarde, que ya a partir del año 67, Pablo VI había cambiado un canon que había, que cualquier cosa que fuera escribir sobre las apariciones tenía que tener un hilo, una autorización previa. Eso lo había suprimido y había dado una libertad siempre que las apariciones no fueran contra la fe o contra la costumbre o contra algo, que no era necesario una autorización para poder hablar, y se podía hablar. Claro, entonces desde entonces yo me he entrado, bueno, para hablar. Entonces lo que yo digo, yo voy a desaparecer, por supuesto, todo lo que yo diga está supeditado a lo que diga la iglesia. Y si en alguna cosa, en algún momento, yo digo algo que la iglesia dice lo contrario, yo cojo lo que dice la iglesia, no lo mío. Yo estaré engañado y la iglesia es la que tiene que fijar la palabra, eso que quede claro.
O sea, yo lo voy a contar lo que yo viví, pero yo me someto públicamente al veredicto que en su momento se pronunció en la Iglesia. Como muy bien dice Antonio ahora mismo, la manera de trabajar últimamente era o es contraria y la censura, no, esto no es una aparición de acuerdo a la Iglesia, hay algunas, o es favorable. Y en caso de duda, es el Estado que está encargado, que es ni favorable ni no, si no consta, estamos a la expectativa. Y la Iglesia oficialmente todavía no ha dicho esta obra es mía, está a la expectativa. Autoriza que se vaya a peregrinación. Hubo una época que estuvieron prohibidos, ahora están autorizados. Autoriza que allí se regrese lo que sea. Lo único es no autoriza a celebraciones, por ejemplo, de misa a los pinos, sino que cualquier celebración bajo la custodia del párroco y en la iglesia. Y todo lo demás está autorizado, no está prohibido y no hay ningún motivo cuando han salido dos temas de lo que han dicho los mensajicos, no hay ningún tema que vaya en contra de la doctrina tradicional de la iglesia. Para contaros, y veis, me podéis interrumpir si queréis, os cuento con mi experiencia. Lo primero que voy a decir, yo tenía 15 años, poder decir, bueno, y si yo soy de Cádiz y a andar estar perdido allí en San Juan de a 1000 kilómetros, yo como me enteré de que existía aquella aparición porque estuve allí 11 días. Pues bueno, yo creo que la Virgen lo hizo así. Mi padre era catedrático de literatura en el Instituto Columela de Cádiz. Yo estaba estudiando en el Instituto Columela de Cádiz. Y le había invitado a una semana de conferencia en la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces fuimos todos en junio, julio del año 61, el año tenía 12 años, 14 años, a Santiago. Nos fuimos en un 600 que teníamos y a la vuelta pensamos que vamos a venir por Portugal y pasamos por Fátima y conocemos Fátima que no lo conocíamos. Llegábamos a Fátima en el 600 y si lo habéis conocido alguno, un coche muy simpático, pero que se iba estropeando por todos lados. Aprendió una mecánica a la fuerza y claro, cuando llegaba a Fátima se nos estropeó el 600 en Fátima. Y lo tuvimos que llevar a un garaje, tuvo 2 días o 3 días en el garaje. Y entonces Fátima, que no era lo que era ahora, sino mucho menos, estuvimos en un hotel y el dueño del hotel, muy amable en su coche, nos enseñó todos los lugares de Fátima, donde la niña había nacido, donde se había sucedido apariciones, donde la iglesia donde se había bautizado, no sé. Pero él nos dice, pero ¿cómo venís vosotros de España aquí a Fátima, que esto ha sido en 1917, cuando ahora mismo la Virgen se está apareciendo en España? Nos quedamos asombrados. ¿Cómo? ¿En España? ¿Dónde? En San Sebastián de Granada. ¿Y dónde está San Sebastián de Granada? Por norte, cerca de los picos de Europa. Empezamos a buscar planos y San Sebastián de Granada no estaba en ningún plano desde el momento. ¿Qué ocurre? Que no tenía carretera, entonces los planos que se usaban, los planos de carretera, y esto eran 70 viviendas, 70 casas perdidas en medio del monte, pues no figuraba en ningún plano de carretera. Ya lo primero era localizar donde teníamos que ir, que no teníamos ni idea. Llegamos a Cádiz. En Cádiz había un sacerdote, era amigo de mi padre de la infancia, era el padre Lorenzo Lacabe, jesuita. El padre Lorenzo Lacabe tenía contacto directo con la Universidad de Comillas, de los jesuitas. Las niñas se confesaban mucho, había 2 sacerdotes allí tremendos, que eran el padre Nieto y el padre Rodrigo, el padre extraordinario, y eso eran confesores de la niña y confesores de la familia de la niña. Concretamente los padres de Conchita se confesaban. Claro, no era que se confesaban, es que estaban siguiendo las apariciones que las tenían, no sé, a 40 kilómetros de cerca. Y estos de comillas informaban a los jesuitas de Cádiz. Y el padre Lorenzo de Cádiz entonces informaba a mi padre. Pero un día, en el verano, después de pasado el 9 de agosto, tenían ya en mediados de agosto, le dice Miguel, que resulta que el padre Ramón María Andreu viene a Cádiz. Y venía acompañado con un alemán, que era don Máximo Ferre, un señor que había sido protestante y se había convertido en carnaval. Este señor era ingeniero, tenía 2 hijos, uno se llamaba Valquer, Máximo, y otro Rojo. Uno era ingeniero de camino y el otro era ingeniero de electrónica.
Ministerio de Camino estaba haciendo una ampliación en astilleros españoles en Cádiz. Entonces, don Máximo vino a Galicia y vino acompañado con el padre Ramón María Andrés. Y el padre Lorenzo Lacabe, que lo conocía, lo llevó a mi casa. Y estuve un par de veces allí en casa y nos estuvo contando lo que estaba ocurriendo en Caravaca. Y era asombroso. Yo voy a hacer una visita, voy a intentar ser rápido, pero bueno, allí nos contó, primero el 9 de agosto, bueno, concretamente el 8 de agosto de 1961, su hermano, el hermano del padre Ramón María Andrés, el padre Luis Andrés, que estaba destinado en Oña, a la Facultad de Teología de Oña, estando allí en Los Pinos, viendo las apariciones, en un momento gritó: milagro, milagro, milagro. Todo el mundo se quedó consternado por lo que estaba diciendo el padre. Al bajar, Párroco le comentó: hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Y las niñas dijeron que dentro de la aparición vieron al padre Luis dentro de la propia aparición. Cuando las niñas entraban en éxtasis, dejaban de ver todo el contorno, no sabían dónde, y estaban viendo exclusivamente lo que era la posible aparición o aparición. Y vieron al padre Luis. El padre Luis todavía había cumplido los 40 años, tenía 30 y tantos años. Se montó en el coche, había venido una familia de Aguilar de Campos, que es muy conocida, los fontaneros, venían en el coche con los fontaneros. Y ya cuando está el día, se monta delante del coche y se vuelven hacia Aguilar de Campos. No quieren coger por el pie, el puerto del pie de la lengua, que era una carretera muy estrechita, y cogen por Reynosa. Y él iba cansado, en el coche volvió a decir: ha sido el día más feliz de mi vida. Y cuando llegaron a Reynosa, le oyeron como un ronquido, y cuando de pronto vieron que el padre Luis había fallecido en el coche. Se metieron corriendo en el primer hospital que vieron allí, en una clínica, en el hospital, llamaron al médico. Cuando llegó, lo único que pudo certificar es que el padre Luis había fallecido. Bueno, el padre Luis tenía 3 o 4 hermanos jesuitas. Entonces el padre Andreu cogió, Ramón María Andreu cogió el testigo del padre Luis y siguió investigando la aparición. Entonces el padre Ramón María Andreu, con un grupo de gente de la ley, organizaron iban varios coches. Y él tenía un Volkswagen de estos que llevaba acá abajo. Y iba conduciendo don Máximo Ferle y el padre Andreu a la derecha. Chocaron, en la carretera chocaron con un coche que venía en sentido contrario. En aquel momento no había cinturones de seguridad. El coche enfrente, con la cabeza, partió el parabrisas y lo tuvieron que llevar al hospital. Y en el coche del padre, de don Máximo Ferle, y iba el padre Andreu se dobló el tobillo con el golpe, se inflamó y tenía un dolor tremendo. Pero dijeron: bueno, vamos a aguantar a ver qué ocurre. Llegan a Cosío. El coche lo tienen que dejar allí y lo suben en una roca que había casi un poco de pasita, que era una roca, y lo suben al puerto. Allí había 2 médicos en ese momento viendo las apariciones, le miran el tobillo al padre Andreu y dicen: usted seguramente esto tiene usted una rotura, el hay que llevarlo a un hospital y hacerle una radiografía. Va a quedar la noche aquí, mañana lo llevamos al hospital. Entonces dicen: ponga usted el pie en alto, ponga usted hielo y no se mueva, y ya mañana veremos. Bueno, lo primero, hielo. Después lo empiezan a buscar hielo, y hielo no había en ningún lado en el pueblo, porque es que en el pueblo no había nada de nada. Al final resulta que había un indiano que era el único que tenía un frigorífico y tenía unos cubitos de hielo, a la pobre fusión, y lo instalaron en una casa que se quedó en la primera planta. Se quedó el padre Andreu y don Máximo Ferle, que venía con su mujer, dijo: bueno, me voy a quedar con el padre Andreu como dejarlo toda la noche solo, por si tenía más dolor o algo. Le dieron unos calmantes, que tenía 2 médicos en ese momento allí, y ya pensando en el día siguiente. A eso de las 2 y pico, las 3 de la madrugada, de pronto se oye un ruido en la puerta, y resulta que venía Jacinta en éxtasis. El éxtasis era impresionante, porque la cabeza doblada, mirando al cielo, hablando con la Virgen, y venía Jacinta en éxtasis, seguida de un grupo de gente que siempre que había gente la iba siguiendo. Y intentando entrar, le abren la puerta, se sube arriba, se va al cuarto donde estaba el padre Andreu y estaba don Máximo Ferle, se va hacia el padre Andreu, le da beso al crucifijo que llevaba en la mano y mirando al cielo le pide a la Virgen, le decía: por favor, madrecita, que tiene muchos dolores, cúralo, cúralo.
Dice que el padre Andreu en ese momento de pronto notó que la pierna le había dejado de doler. Pero dice, yo me callé, y dije, porque me va a tomar de pronto por histérico por algo. Digo, yo mañana si estuviera lo digo, pero ahora yo prudentemente no digo nada, y se cayó. Pero él estaba muy preocupado de su amigo don Máximo Ferrer, porque era protestante y le estaba intentando por convertirlo y que se bautizara en la Iglesia Católica. Entonces le pidió un paso fuerte a la Virgen que tenía allí con la niña en la aparición, hiciera algo que le llegara a don Máximo Ferrer. La niña ya se volvía hacia la puerta para salir, y en ese momento, con un resorte, se va hacia la cama donde estaba acostado don Máximo Ferrer. Don Máximo Ferrer se había metido la colcha a la cama y se dejaba los ojos, nada más él lo contaba en mucha gracia, el hijo luego le contó el motivo. Por el caso, había metido una niña en esta, sin aparición, la Virgen, y dio un montón de gente detrás, y después metió en el cuarto y cayó. Y entonces la niña se va, y 3 veces le da la cruz a besar a Máximo Ferrer. Dice que fue una impresión tremenda. Bueno, luego hablando yo con el hijo, con Raúl, en la zona de una reunión nuestra, tú sabes lo que le pasaba a mi padre, y digo, no. Dice, pero resulta que el coche del Volkswagen tiene el motor atrás y el maletero delante. Habían chocado y no pudieron abrir el maletero, se quedaron las maletas dentro. Y se habían subido sin ropa. Y al final estaban metidos allí en ropa interior porque no, el no se había quedado en el coche. Claro, ropa interior y después entonces fue una niña en esta, así por la Virgen y un montón de gente. Imaginaron cómo estaba el pobre don Máximo allí dentro. Bueno, llega hasta el día siguiente, el padre Andreu se levanta y el padre empieza a correr por allí. Le había desaparecido la información, le había desaparecido todo. Lo ven los médicos y dice, ¿qué hace usted por aquí? Dice, no, que me he curado. ¿Cómo? Imposible, levántese usted, que veamos la pierna. Se levanta, dice, no, esa no, la mala. Dice, no, si usted la mala es esta. Aquello lo había desaparecido. Esa misma noche, Mariloli tiene una aparición de la Virgen. Y durante la aparición, que estaba don Máximo al lado, le oye decir don Máximo, le oía decir, porque Máximo, a la niña, le oía bajito decir. Y don Máximo, que está allí, un nombre raro, que no es, hablando de mí con la Virgen, pero el hombre estaba ahí intrigado. Tenía la aparición y la niña se va a don Máximo y le dice, mire usted, don Máximo, quiero hablar con usted, que tengo un mensaje de la Virgen que decir. Don Máximo dice, yo me quedé helado, cuando de pronto me dice una cosa. Entonces la niña lo llevó, esta Mariloli y su padre tenían una pequeña taberna. Y en el foto había una cocinita pequeña, y entonces lo llevaba a las cocinitas, volvió una caja de madera de estas que eran de bota de vino, de botella de vino, y dice, pero usted se lo puso ahí, siéntese usted. Y la niña con una silla que cuenta, dice, una silla de esta de mimbre, de la que tiene el boquete en el suelo, lo vieja que está, y lo puso delante. Y don Máximo decía, yo estaba como en el resto de los acusados, estaba allí sentado en el banquillo de los acusados, y la niña. Y de pronto la niña empieza a contarle la historia de don Máximo, de cuando era joven. Él había estado en la Segunda Guerra Mundial, en la época del nazismo, de Hitler, había tenido una novia, le empieza a contar su vida de cuando era joven, cosas que ya había olvidado y cosas que por supuesto no sabía ni su mujer. Don Máximo Pacón, su mujer era de Lucena, de Copa. Y cuando la madre de Rol y de Ácido llegó al pueblo con el novio alemán, lo que era una familia tradicional, fue recibido porque no cayó bien el alemán. Pero luego Pacón, cuando dijo que era protestante, mucho peor, ¿no? Entonces le cuenta una serie de cosas. Claro, después de esto, don Máximo se va al padre Andreu y dice, padre, yo ya estoy convencido, yo quiero bautizarme. Entonces el padre Andreu, que tenía unos ejercicios espirituales a continuación en Loyola, se lo llevó a Loyola y vino a los ejercicios, fue a los ejercicios y después se lo bautizó. Una cosa impresionante. Hubo incluso un problema que no se sabía los protestantes, hay algunos que el bautismo no tienen, pero no hay dudas. Entonces cuando lo bautizan tienen que bautizar bajo condición de que su primer bautizo no sea, el bautizo es solamente uno. Entonces, ¿qué ocurría? Si el bautizo primero suyo había sido válido, entonces se tenían que confesar estos pecados. Si el bautizo
no era válido y lo bautiza perdona, desde ahí todos los pecados anteriores. Entonces, si era válido tenía que confesarse, y si no era válido tenía. Ante esas cosas decidieron que se confesara por si acaso, que no que se confesó por prudencia y fuerza. Bueno, ustedes comprenderán que después de otras cosas nosotros teníamos que ir a la mandada de lo que ocurría en la mandada. Como yo estudiaba y no podía, mi padre era de mi hermana, incluso allí en el pueblo tuvimos la suerte de que llegaron, no me iba a marcar mucho por esto, pero bueno, llegaron sin un sitio de alojamiento, allí no tenía donde quedarse, en el barrio nos dijeron una casa, un sitio, algo, que había un muchacho que se levantó y volvió a hablar de decir que mi madre se va a bajar y le deja el dormitorio de mi madre, y se pegaron en casa de encarna, se dijo así. Pero curiosamente, estando en una de las calles allí, estamos hablando de octubre del 61, de pronto mi madre, que se llamaba Pilar, oye, doña Pilar, que me conoce aquí en este pueblo, bueno, pues resulta que había una de las familias de Granada que vivían en Cádiz, en Cádiz había mucho de la montaña que tenían el supermercado ultramarino, de tiendas de ultramarino. Y esta familia, Esther y su marido Atilano, los dos de Granada, a colmo, Esther era tía de Jacinta y tía de Mariloli, y Atilano era el hermano de la madre de Mariloli, estaban emparentados con toda la familia, pues era de Granada, pero vivía en Cádiz. Y conocía a mi madre de Cádiz, por lo cual esta familia nos abrieron sus puertas y cuando ya fuimos mi padre, yo y mi hermana y mi madre, pues estuvimos viviendo en la casa de los familiares de la vidente. Esa fue una facilidad que tuvimos porque lógicamente es que nos contaba a detalle todo lo que estaba ocurriendo, nos avisaba cuando una niña no tenía apariciones, etc. Nosotros cuando llegamos, dejamos el coche abajo en Pocillo, el Fidelí, el hombre que no recuerdo, Fidelí que tenía el Land Rover, nos subieron todo el terreno al pueblo y entonces nos instalamos en dos casas distintas. Mi madre y mi hermana Aurora se quedaron en casa de Elena, que era una hermana de Esther, que estaba muy cerquita de la casa de Conchita, y yo y mi padre en otra casa que estaba al lado de la parroquia, donde hoy es la hospedería Virgen del Carmen. Allí en el primer piso estábamos instalados. Esa noche nos dicen que Mariloli ha tenido un aviso. ¿Qué es eso de los avisos? Los avisos eran interiormente las niñas sentían como una cosa de gozo, que tenían tres, el primero con mucho tiempo, que la Virgen le avisaba que se le iba a aparecer, o si no, le avisaba que se iba a aparecer. El primero tenían pues 2 horas o 3 horas antes, no era fijo. Y luego el segundo era como 10 minutos antes y el tercero coincidía casi con la aparición. Entonces te avisaban, bueno, que Mariloli ha tenido un aviso. Nos vamos todos a la casa de Mariloli, que es donde había la taberna. Entonces allí era una campamentita con vendían unos víveres para el pueblo, poca cosa. Se llevaba como 4 mesitas y una silla. Claro, llegamos allí, la silla estaba ocupada. Yo tenía 15 años, era el último mono de allí, entonces no tenía ni silla ni nada. Había un saco de arroz, creo que era en una esquina, y yo me senté debajo del saco del arroz y estaba apoyando la espalda en 2 paredes, porque llegamos a las 10 de la noche y aquello iba pasando, y allí la niña, pues estaba muerta de sueño, estaba apoyada en una mesa, apoyada encima que se caía, incluso ella quejándose de sueño, y todo el mundo esperando, y nosotros veníamos agotados del viaje, como podéis imaginar. Bueno, pues a eso de las 3 de la madrugada, más o menos, hoy mismo, a 3 de la madrugada, de pronto oí un ruido y y me desperté, y resulta que la niña sale como un resorte, se levanta y se va hacia la cocinita que abajo, donde habló con Máximo. Se mete en la cocina, salen allí estarían unas 9 personas, 8 o 9 personas, salen los 9. Hacia la cocina y yo el último. Yo el último porque aquello me impresionaba. Pero claro, cuando yo entré en esa cocina tan pequeña y estábamos todos, de pronto yo me di cuenta que la niña se había transfigurado. La niña era una niña vulgar y corriente, como cualquier niña de 11 años o de 12, pero le había puesto una belleza, se le había puesto pálida, estaba doblado al cielo, los ojos no pestañeaban y era una cosa escultórica, increíble. Eso es muy difícil de transmitir, de contar. Yo había
visto y me habían contado todas las apariciones, pero una cosa es lo que es el cuento y otra cosa es cuando tú lo tienes delante, que te da, y eso me impresionó tanto que me descompuse. Y yo nunca me había pasado, pero me empezó a temblar todo el cuerpo y yo pensaba que me iba a caer redondo en el suelo. Y todo el mundo, a mí me ignoraba porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y de la iglesia y tal, y yo pasándolo fatal y muy solo ante una cosa que me superaba por todos lados. Entonces en ese momento, yo no sé la presencia de la niña se notaba, pero se notaba en el reflejo de la cara de la niña. Y yo ahora viene un doctor ya y necesita, por favor, quítame esto que yo me muero así, que me voy a caer, que no sé lo que. Y la Virgen me escuchó. Y de pronto, a partir de ese momento, yo empecé a disfrutar cada vez de las 14 apariciones que vi. Yo fui disfrutando como yo creo como disfrutó, por ejemplo, en el Monte Tabor, los apóstoles de Pedro y San Juan, que acompañaban a que se le aparece Cristo, aparece Moisés, que aparece Elías, y de pronto dice San Pedro, Dios mío, que bien se está aquí. Pues las apariciones de la Lorena eran, Dios mío, que bien se está aquí. Pasaba el tiempo, había un ángel a lo mejor de 2 o 3 horas, otra eran de media hora, pero el tiempo se te daba igual, era tal lo que se vivía, ¿verdad? Cuando tenías la presencia de la Virgen encima, cuando tú de momento tú dices, bueno, yo soy digno de estar aquí al lado de la Virgen, pero el alma se abre y no tiene ni que decirle nada. Claro, los problemas que tengo yo no tenía así, problemas así, ahora no tengo un familiar cerca, algo no, pero yo a esa edad no tenía problemas generales de mi vida, de mi estudio y demás. Entonces el alma se abre y empezamos a ayudar, y ahí en ese momento empieza la niña, pues lo que ya creo que conocéis cada uno, le lleva, por ejemplo, medallas o la alianza, objetos religiosos, se lo da de beso a la Virgen, manojo, y luego se lo va dando uno por uno sin equivocarse a cada uno, tú mirando al cielo y totalmente sin pestañear y transfigurada. Empieza a haber un diálogo impresionante de la Virgen con la niña, que uno oye la parte de la niña bajito, pero como una madre que habla con una hija, dándole consejos de todo tipo. Algo increíble, algo que no se puede, por mucho que yo intente contar, no puedo contar. Os voy a decir, por no alargarme mucho, otro día, voy a poner 3 ejemplos, este es el primero, el segundo, otro día estamos en Los Pinos, a las 10 de la noche, y también en el canto Marilori, y estando, bueno, allí luz, no había todo lucecita mínima y todo el mundo con linterna, toda luz poquísima. Y entonces Los Pinos están del pueblo como a 800 metros, pero una cuesta es un fuerte grande. Y estando en Los Pinos, empieza la niña, lo mismo, la niña no se arrodillaba, la niña cuando tenía la aparición se desplomaba, se caía, era impresionante el ruido que hacía, luego me veía las rodillas y las tenía hinchadas. Y estando arriba, ¡pum!, la niña se cae y empieza a rezar el rosario. Pero de pronto coge la carrera y se tira hacia el pueblo a todos meter una marcha increíble. Ahora la niña esta tenía 12 años y yo tenía 15. Yo me piqué, pues digo, a mí una niña de 12 años, yo tengo 15 y estaba ahora estoy diciendo una porquería, pero en aquel momento tenía una agilidad y esta niña no me venga a mí atrás. Y yo me tiré a matar con la niña, pero con una diferencia que yo iba con la linterna, pegándome tropezones, resbalones y de todo. Y yo llevaba a mi derecha a la niña, yo pegaba a la niña como un ciclista se pega chupando ruedas. Y la niña iba mirando al cielo, sin linterna, sin mirar al suelo, mirando a la Virgen, pero no solo eso, sino sin esfuerzo ninguno, y rezando el rosario tranquilamente, reposadamente, porque la Virgen le enseñaba a rezar el rosario como hay que rezarlo, con reposo y tranquilidad. Eso hoy le llaman marcha estática. En aquel momento yo no sabía ni lo que es una marcha estática, nada. Lo que yo sabía es que la niña, yo me mataba si hacía falta, pero no me separaba de la niña. Cuando llegamos cerca del pueblo, arriba estarían unas 40 personas aproximadamente. Llegamos cerca del pueblo, de pronto miro para atrás y claro, las linternas se veían, se queda todo el mundo por el camino, y de pronto me encontré que estaba yo sola con la niña. Entonces llegué a los 15 años, de noche, una niña en éxtasis, la Virgen, que yo estaba convencida que iba encima, y se me mete por el pueblo, por las calles, a todo este, pero llega un momento que nos quedamos sin pueblo, y volvemos otra vez al campo. Y yo aquella parte ni la conocía. Digo, ¿dónde voy? Y yo iba por un lado impresionado, pero por otro lado tenía mi preparo.
Y pues, entonces, en los campos, resulta que de pronto veo la valla del cementerio, y lo vio con ella camino al cementerio. Y a mí me acuerdo del cementerio, la niña figura de Roma y ahí termina el rosario que estaba rezando. Yo ya estando allí, empezaron a llegar algunos de los rezagados que venían, pero estuve un rato de noche, con la niña, con la presión, en fin. No sé si transmito bien lo que yo en aquel momento estaba sintiendo. Mañana, perdón. Y todo lo contrario, a las 10 de la mañana nos habíamos prendido, nos levantamos mi padre y yo, y nosotros desayunábamos y comíamos todo en casa de Elena, no donde estábamos. Y salimos y vemos que venía Conchita sin rumbo, de lejos, a unos 20 metros por ahí. Y de pronto Conchita, ¡blam!, se desplomó y se estafó. Entonces salimos los dos corriendo, mi padre se puso a la derecha y yo a la izquierda, los dos allí mirando. Y resulta que la niña lo que tenía una comunión del ángel, el ángel cuando no había sacerdote, la niña comulgaba con el sacerdote, pero cuando no había, llevaba la comunión. Y el ángel estaba con la comunión. No, yo no veía ni el ángel, ni vi la Sagrada Forma, pero sí vi toda la parte de la niña. La niña se transfiguró, porque se transfiguraba. La niña se puso en oración, la niña recibió, sacó la lengua, vimos cómo tragó, no vimos la Sagrada Forma, estuvo un rato dando gracias, y de pronto es como el que se despierta de un sueño, nos miró a mi padre a mí, nos lo botamos allí pegados en esto, y se sonrió diciendo que eran estos dos pegados aquí. Claro, nosotros imaginaros lo que es de una cosa así a esta distancia solo. Nos echó una sonrisa, incluso que nos vino andando y nos fuimos camino donde ella vivía, donde nosotros íbamos a desayunar, y además sin comentar nada de lo que habíamos visto, porque las niñas en su vida normal no les costaba ni comentar nada de las apariciones, ellas seguían vida normal y corriente como cualquier otro niño. Entonces estuvimos charlando con ellas y la dejamos nosotros. Ya por último, por no alargar mucho, voy a contar lo del Milagrusco. En realidad no es Milagrusco, porque los cántabros son muy suyos. La niña siempre le pedía a la Virgen que hiciera algo para que la creyera, no la creyera. Y la Virgen dice que siempre se entristecía cuando la niña insistía mucho en esto. Pero ella dijo, mira, que va a haber un milagro que la Sagrada Forma, cuando te lo dé el ángel, se va a ver en la boca. Y la niña le pareció un poco milagro, ella estaba esperando algo más espectacular. Bueno, pues y por eso la niña, en vez de llamarle, le llamó como milagrito. Me encanta un milagrusco, porque eso era un milagrito pequeño, pero bueno, era. Y entonces ella lo anunció, y tú lo anunció, y lo dijo que sería el 18 de julio de 1962. Nosotros, que no sabíamos nada de eso, nos cogió allí y tuvimos la suerte, en mi caso, de ver el milagro, de ver la Sagrada Forma de la Cosa de Conchita. Yo tuve la mala suerte, si queréis, que ni mi madre ni mi hermana lo pudieron ver, mi padre que estaba la mía, o tampoco yo lo tocó. Se celebraba el 18 de julio, era la fiesta nacional. Entonces, San Sebastián es en enero, pero hace mucho frío, entonces en el pueblo celebraba, lo cambiaba y lo ponía en la fiesta del 18, y era el patrón del pueblo. Como la niña me lo había dicho que iba a haber un milagro, allí acudieron miles de personas, y el pueblo abarrotado de gente, que no se podían ni quedar libres, el pueblo abarrotado. Pero además también había mucha gente que trabajaban fuera del pueblo, que volvieron al pueblo porque era el día de su patrón. Total, celebraron una misa a las 12, una misa solemne, celebrada con varios sacerdotes. De esa misa incluso vinieron una banda de estas típicas de allí, un tambor, una trompeta, que en la iglesia, en el fondo, en el momento de la consagración, tocaron el himno nacional suavito, que quedó muy emotivo. La iglesia abarrotada, en el patio abarrotado, incluso la gente siguiendo la misa desde fuera. Yo tuve la suerte de entrar dentro y estuve en esa misa. Luego por la tarde, esa banda de música se metió en un cobertizo, que allí le llaman socarreña, se metió debajo porque era un día que estaba abierto, pero de vez en cuando llovía un poco, o sea, abría el día, incluso un poco de tormenta, pero era un día variable. Y entonces la banda estaba metida en ese cobertizo y empezaron a tocar y empezaron a bailar músicas populares, paso doble y cosas por el estilo. Y un baile, tiraban cohetes. Entonces los que estábamos de fuera, que estábamos pendientes del posible milagro, pues eso del baile y los cohetes y el día no nos estaba haciendo gracia ninguna, porque imaginaros una
estábamos pendientes del posible milagro y ahora están en baile, en esto y investigando esto. Pero bueno, ellos estaban celebrando su fiesta de tranquilidad. Fue transcurriendo día a día y no hubo milagro ninguno. Y no. Llegó la hora de la cena, nos fuimos a casa de Elena arriba, estábamos cenando, llegó a las 12 de la noche y no había habido milagro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces llegó la luna, no, claro, que es que tenemos una hora de diferencia con la hora solar, hasta la 1 todavía estamos en el día. Bueno, vale, llegamos a la 1, nada, no hubo milagro. Bueno, pero siempre hay alguno listo que dice, no, es que como es ahora es por el meridiano de Greenwich, que pasa por Valencia, hay 20 minutos de Valencia a San Sebastián, entonces a las 1:20. Llegó la 1:20, nada. Bueno, desolado todo. Yo en mi caso, como yo desde la primera cosa que vi a Conchita, yo estaba convencido que no hacía falta, pero claro, la gente se fue yendo, por los ballenos, la gente se fue yendo, todo el mundo diciendo esto una farsa, se están riendo de nosotros, esto es mentira, en fin. La gente no podía dormir allí, o sea que se fueron casi todo el mundo, se quedó en el pueblo solo los que teníamos allí cama para quedar, muy poca gente. Y todo el mundo alrededor de Conchita, pero Conchita muy tranquila, como si no fuera nada, no nos preocupamos, si la Virgen me ha dicho que hay milagro, hay milagro. Bueno, y bueno, ese día todas las niñas se tuvieron que quitar del medio, porque la gente la toxicaba muchísimo y estaban en las casas, normalmente estaban por la calle, pero allí se quitaron porque no la dejaban. Bueno, llegó ya la 1:20 y ya dijimos, mira, vámonos a dormir, porque aquí no hacemos nada. Y nos bajamos, vamos a la primera planta, nos bajamos mi padre, yo y una señora que venía, que estuvo en la casa con nosotros, que nos atendía, que era Emilia, hermana también de Esther y hermana de Elena. Nos bajamos los tres, en el momento que llegamos, esto era muy cerca de la casa de Conchita, en el momento que llegamos a la calle, de pronto vemos un escándalo delante, la gente chillando como histérica, y vemos a Conchita que da la vuelta, ella, la casa de Conchita da, podemos decir, hacia el este, pues dio la vuelta hacia el sur y se volvió de la esquina, venía agarrada gente alrededor, la gente llevando, sabía la pareja de la Guardia Civil, se la llevaron por delante, a una cosa increíble, ahí se arrancaron ropa y todo por todo el mundo, y Conchita delante nuestro, en el otro lado de la calle, se cayó otra vez así, se desplomó, y todo el mundo, como si fuera una melee del rugby, se le tiraron encima, y allí se tapó y Conchita estaba debajo de un montón de gente que estaba en histéricos queriendo, como sea, ver el milagro, pero de tocarlo. Entonces, claro, yo en esto estaba un poco, entonces yo por irme enfrente, había unos escalones, voy a cambiar aquí un poco en sombra, y puse la acera de frente mirando un poquito, siempre con ciertos reparos de la distancia. Mi padre, que era un hombre muy educado, muy correcto, pues allí perdió la educación y se tiró, ¡boom!, en lo alto de un hombre y se subió. Esto como sea, a ver, el pobre no llegó a ver nada, porque era una mole de persona allí. Y Emilia, era más bajita, intentó por debajo también llegar a ver si veía el milagro. Claro, estaban diciendo que había decidido pegar a Conchita, pero los demás, lo que veían bueno, que se había tomado. Bueno, esto es muy rápido, y claro que esto es poco tiempo. Y yo estando allí de pronto veo que ese montón de gente se abre. Y resulta que en ella se abre el paso Conchita. Conchita viene totalmente en éxtasis, con una cara de felicidad, de tranquilidad, de paz en su resto, mirando al cielo con la boca abierta y la cerrada forma nítida en la lengua y se venía hacia donde yo estaba, pasa delante mía y sigue como a 2 metros y sigue luego hacia la iglesia. Yo con la linterna le estaba enfocando, lo vi perfectamente, la sagrada forma era más o menos del diámetro de una forma normal, pero el grosor mucho más grueso, no era como una forma normal, era mucho más gruesa y muy blanca, un blanco reluciente. Bueno, yo ya luego, viendo el diario de Conchita, claro, Conchita lo cuenta, pero desde el punto de vista de cómo ella lo vivió, que no era como lo vivimos de fuera. Y luego hay un médico, don Félix Gallego, que el hombre estaba nervioso dando vueltas alrededor de la casa de Conchita y venía dando la vuelta y se la tropezó a Conchita después de pasar al lado mía y también lo cuento. O sea que hay testigos y encajan perfectamente, lo que pasa es que son puntos distintos de uno y otro. En fin, pues tuve la suerte y gracias a esto lo puedo contar. Lo que estoy contando no exagero nada, sino que la realidad es lo que yo vi. Ya simplemente por terminar y por no alargarme mucho, yo quiero hablar de los mensajes. Los mensajes yo los resumo en 4 puntos. Los mensajes fueron 2
en que hablaba de la copa, primero se estaba llenando, luego estaba rebosando, que había ocurrido, coincide con el Vaticano II, pero la niña al final lo que dice son 4 puntos. Primero, que seamos buenos en la conversión personal. Segundo, la importancia de la Eucaristía. La tercera, la famosa frase que dice que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el mal camino y llevan a muchas almas a la perdición, era el discernimiento entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Y por último, una cosa que se nos olvida siempre, el cuarto punto, es que pensemos mucho en la pasión de Jesús. El resultado de todo, pues yo voy a decir un poemita, ya cuando llegué a Cádiz, el cuento de mi padre escribía, me cuento un poemito chiquitito que explicaba la alegría que vivimos cuando estuvimos viendo la aparición de la Virgen. Ese poemita dice: ya sé lo que es alegría, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Los he visto reflejados en los ojos de una niña. Si no me hacen más de pena, ya sé lo que es alegría. Directo de aquellos acontecimientos, tuvo esa suerte y da ese testimonio inmediato y personal que yo no puedo dar. Yo tengo 8 años menos que él y entonces cuando tenía 15 y tenía solamente 7 años. Sin embargo, yo con 7 y 8 años yo conocí ya la existencia de Garabandal. Yo siempre he contado que mis padres recibían en casa el ABC. Y en ABC salían a veces en pequeñas columnas, con pocos relieves, sin fotos, pero salían algunas noticias de que Garabandal, a mí el nombre de Garabandal me sonaba. Pero muy lejano, lógicamente, pues, allí en Cantabria, en Santander, y muy lejano. Entonces yo quiero comenzar este testimonio que inevitablemente no puede ser tan interesante como el de Romano, porque no soy testigo presencial. Quiero empezar con 2 fechas, una del siglo XXI y otra del siglo I. Y luego con la cita de un novelista inglés. Verán ustedes. Fecha del siglo XXI es el 15 de febrero del año 2019. Yo desde hace ya 14 años, para 15, tengo un grupo de oración en Sevilla. No vivo, Antonio, exactamente en Sevilla capital, vivo desde hace unos 14 años en un pueblo cercano, muy cercano. Bueno, y yo tengo en otro pueblo, se llama Bormujo, donde está el campus universitario del CEU, allí en la capilla universitaria, donde yo soy el responsable de la pastoral, y capella un grupo de oración que se reúne mensualmente, un grupo de oración del Padre Pío. Y ese día, 15 de febrero, era un viernes, una señora del grupo se acerca a mí con un regalo para hacerme. Y ese regalo era el libro del padre José Luis Saavedra, un sacerdote religioso de la congregación del Hogar de Nazaret. Y es un libro que es como un extracto de su tesis doctoral. Entonces me viene diciéndome: padre, un libro de Garabandal para que usted vea. Y yo dije: otra vez Garabandal. Porque yo he sido siempre muy contrario, en general, a todo el fenómeno, vamos a llamarlo, aparicionista. Una formación más racional, más intelectual, y entonces yo nunca he dado, siempre me decían: hay un vídeo muy interesante en YouTube, jamás he visto vídeos interesantes en YouTube de Garabandal, hay un librito de no sé qué, yo no. Al padre Jorge Lori lo he tratado mucho, él me ha querido mucho, he ido a Cádiz a predicar bajo novena del corazón de Jesús, he ido a predicar varios cultos llamados por el padre Jorge Lori, y yo sabía sus aficiones, pero yo ese tema nunca lo he querido hablar con Lori porque a mí se me parecía
cuentos de personas piadosas, pero bueno. Y sabiendo que la Iglesia no aceptaba esto, pues, para mí. Entonces yo dije, otra vez, pero cuando me dice y me explica que el libro está sacado de una tesis doctoral, y además para mayor interés presentada en la Universidad de Navarra, como ha dicho Román de Opus Dei, yo no le pega nada a Opus Dei, y que había sacado la máxima nota, me picó la curiosidad. Yo me leí el libro en 2 días, no es pequeño, y me lo leí en 2 días. Y al terminar, mi sensación no era ya de alegría, como debiera ser, sino de rabia. ¿Cómo a mí me han ocultado todo esto durante toda la vida? ¿Cómo de esto no se ha hablado más? ¿Cómo yo, que he vivido siempre en mi iglesia, jamás me he enterado de esto con detalle? Por tanto, yo solamente empiezo a conocer a Garabandal en el año 2019. Y mi primera decisión es decir sobre el grupo de oración, agradecerle mucho a la persona que me regaló el libro y decir al grupo de oración, vamos a organizar una peregrinación de Garabandal. El curso que viene, el curso que viene fue el COVID. Al año siguiente, el 21, fui yo el que cogí el COVID y estuvo al borde de la muerte. Con lo que quiero decirle que yo estaba ya en Garabandal a partir ya de finales de 2021-2022. Muy recién. Fecha primera, siglo XXI, 15 de febrero de 2001. Fecha del siglo I, 7 de abril, perdón, 7 de abril, sí, correcto, 7 de abril del año 30. Nuestro Señor Jesucristo dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y ahí queda. Y han pasado 21 siglos, más de 20 siglos, 21 todavía no, claro, han pasado ya más de 20 siglos o 20 siglos, para que nosotros hayamos tenido tiempo de meditar esa frase. Independientemente de apariciones sí o apariciones no. Ahí tienes a tu madre, ahí queda eso. El Señor estaba agonizando, no iba a gastar su último aliento para decir algo de poco relieve, de poca importancia. Y la cita del novelista inglés Chesterton, que dijo, cuando yo entro en la iglesia, en el templo se refiere, cuando yo entro en la iglesia, me quito el sombrero, pero nunca la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que yo sigo pensando, que por el hecho de entrar en la iglesia, yo ya no caigo en el ámbito de la irracionalidad, dejo de pensar. Me quito el sombrero, la cabeza nunca. A mí me pasa lo mismo. Todo el respeto del mundo, pero yo no prescindo de pensar. Desde estas 2 fechas y desde esta cita de Chesterton, que a mí me convence plenamente, les puedo decir, empeñando el poco prestigio personal que yo pueda tener, les puedo decir que la Virgen se apareció en Garabandal. No tengan la menor duda. Se apareció en Garabandal. Pero ¿y lo que la Iglesia ha hecho? Bueno, tanto Antonio como Román han hablado de esto, de la propagación de la Iglesia, etc. Les aclaro un poquito el estado de la cuestión. La Iglesia no ha aprobado, ni va a aprobar nunca la aparición de Garabandal, en el sentido que se han aprobado las apariciones de Lourdes o de Fátima. El Papa Francisco estableció de que en el futuro la Iglesia no debería pronunciarse sobre si algún fenómeno de este tipo, místico, sobrenatural, una aparición, tenía o no tenía carácter sobrenatural. Que la Iglesia en el futuro nunca se pronunciaría. Lo único que la Iglesia haría es reconocer que aquí había frutos buenos, frutos de conversión, frutos de santidad, y entonces, reconociendo que los frutos eran buenos, autorizar las peregrinaciones.
de autorizar el culto religioso si era un lugar donde no se rendía culto anteriormente. Pero esa aprobación de Lourdes o Fátima y de otras apariciones, donde la Iglesia declaraba que constaba que aquello era un fenómeno sobrenatural, eso no se va a dar en ninguna otra aparición. La Iglesia ahora cierra esa posibilidad. No quiere comprometer, digamos, su autoridad con cosas que no se atreve a discernir. Pero no es difícil que de forma inmediata ese criterio sea cambiado. Como ustedes saben, en el año 2024 se anunció gloriosamente que se había aprobado una aparición mariana en España, en el pueblo de la Colosera, en Badajoz, en el paraje llamado Chandaví, donde la Virgen se había aparecido primero a una niña y después a una adolescente, casi al mismo tiempo. La Iglesia, en realidad, no ha declarado el carácter sobrenatural. Esto ha sido ya en el pontificado del Papa Francisco, y lo que la Iglesia ha determinado es que los frutos que se han producido allí, todos los frutos han sido frutos buenos, de conversión y de santidad. Por tanto, se autoriza el culto, las peregrinaciones y todo. Pero la Iglesia no ha dicho, consta el carácter sobrenatural. No lo ha dicho y tampoco lo dirá. Por esto, porque la Iglesia no quiere comprometer de ahora en adelante su autoridad, pues dando el carácter de sobrenatural ya por hecho. Fátima, pocos años después, y las evidentes, pues se aprobó que eso tenía un carácter sobrenatural. Allí no va a suceder. Pero después de estas claves, para eso tenemos la cabeza que no nos quitamos. Y por eso yo sí me he comprometido delante de ustedes a decir, no tengo la menor duda de que la Virgen se apareció en la hermandad y se apareció a 4 niñas. Cuando he escuchado a Román contar esa anécdota, yo había oído del obispo que dijo cómo no se aparece la Santísima Virgen en otro sitio, en un lugar donde no hay ni siquiera carretera, una pista forestal y hay que subir en muro o a caballo o tener un vehículo de tracción en las 4 ruedas. ¿Por qué la Virgen no se aparece en otro sitio más? La respuesta era obvia. ¿Por qué Jesús no quiso nacer en otro sitio que en Belén, que era un rincón perdido del imperio? ¿Y por qué el ángel Gabriel fue enviado a una aldea con menos población todavía que era Arandal, que era Nazaret, y eligió a aquella chica pueblerina e ignorante, que era María? ¿Por qué? Entonces, da vergüenza que un obispo católico, no decimos ni nombre ni nada, pero da vergüenza que el argumento de un obispo católico sea que como es que la Virgen no se aparece en sitios más cómodos para que yo pueda ir, o se aparece en San Pedro del Vaticano cuando esté reunido todo el concilio, ¿no? Y todos los padres conciliares. No es el estilo del Señor, ni es el estilo de María, pero bueno, es que eso ya casi causa sonrojo tener que decirlo porque son cosas obvias que cualquier niño sabe. Vamos a entrar un poco en el clima espiritual del año 1961. Vamos a aplicar un poco nuestra inteligencia para tratar de comprender hasta cierto punto el por qué y el para qué. Porque no pudo ser simplemente un privilegio otorgado a estas niñas cuando la Virgen transmite algunos mensajes para que se difundan en todo el mundo. Eso tiene una trascendencia que supera la vida de una niña de aldea, incluso que trasciende las fronteras de nuestra propia patria. Esto tiene un interés universal. Y es que hay santos que conocen y creen en la verdadera hermandad. Se ha citado aquí, por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta o San Pablo VI, que está ya también canonizado. Por tanto, hay santos que han reconocido con menos remilgos que algunos obispos
mujer sobrenatural. María se manifestó. Como en esa preciosa expresión del Evangelio de San Lucas, inmediatamente María, levantándose, subió a la montaña. Y no fue solo a la montaña de Judá, sino aquella montaña de Cantabria, aquel lugar remoto, a San Sebastián de Garabandal. ¿Cuál es el clima espiritual que hay? Ustedes saben que el fenómeno del ateísmo, personas que no creen en Dios y niegan cualquier trascendencia para el ser humano, niegan la posibilidad de otra vida, de un cielo, de un infierno, de una recompensa, de un castigo en el más allá. Eso es un fenómeno casi de ayer o de antes de ayer. Prácticamente el ateísmo no se presenta de una forma significativa hasta el siglo XVIII. En los prolegómenos de la Revolución Francesa, en el movimiento de los enciclopedistas franceses. Antes, unos creían en unos dioses, otros en otros, tenían religiones muy distintas, muy bizarras, pero hacía falta estar loco, se consideraba una locura el no creer en los dioses. El ser humano en la antigüedad tenía esa connaturalidad con la naturaleza, con todo lo real. Tenía tiempo para mirar al cielo, el firmamento estrellado. Y una persona que tiene tiempo para ver las plantas, los árboles crecer, las cosechas producirse y las estrellas girar en el firmamento. Para esas personas lo difícil es no creer. Lo que ocurre es que en la edad moderna ya los hombres viven mucho más separados de la realidad, de la naturaleza, del ciclo de la vida. Y esa pérdida de contacto con la tierra y con el cielo, en el sentido de firmamento, produce los primeros ateos, de los cuales ya profetizó San Pablo. Creyéndose sabios, estudiando y conocer todos los secretos, se hicieron necios y terminando dando culto a animales, a bestias, etc. Entonces es un fenómeno reciente y ese fenómeno empieza a extenderse en el siglo ya XIX y va preparando el terrible siglo XX, que la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes hemos conocido, más o menos. El terrible siglo de las laboras mortíferas, de las crueldades más refinadas, y de la opresión de los pobres más repugnante, el siglo XX, a donde ha ido conduciendo esa separación progresiva de Dios. Porque los sabios de este mundo no pretendieron estar solamente solos en su ceguera, sino quisieron contagiar a las masas, sobre todo a la clase proletaria, a los obreros, quisieron contagiar su increencia. No solo increencia, sino su impiedad. Las consecuencias las vimos en las terribles guerras del siglo XX. Pero antes, Dios se dignó enviarnos a su Madre, la Santísima Virgen, como ese último recurso. Ya teníamos su palabra. Podría lo mismo que le dijo Abraham, aquel rico Lázaro que se condenó a ir al infierno. Tienen la ley y los profetas, que los lean, que crean en ellos. No padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, creerán. Cuenta el Evangelio. Y le dice a Abraham: si no creen a Moisés ni a los profetas, y aunque un muerto resucite, creerán. Esa dinámica se repite continuamente. Y cuando va creciendo la impiedad,
principalmente a partir del movimiento de la Ilustración, y es en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX cuando el cielo empieza a enviar a quien no debería dejar de ser escuchado. Porque a lo mejor no se escucha a los sabios, pero una madre siempre se le escucha. Un hombre de verdad siempre escucha a su madre y la tiene en cuenta. Y es el mismo Dios quien envía a su madre a la tierra para iluminar a esos hombres que habían abandonado todo tipo de piedad, incluso entre ellos mismos. Es en el siglo XVIII cuando se acuña la expresión de el hombre es un lobo para el hombre, despiadado, nuestros peores enemigos. Y empieza entonces a manifestarse la Virgen en algunos lugares. El Señor envía a su madre. Y se sucede una serie de apariciones en Mariana, que es un fenómeno relativamente reciente, y hay una rara al final del siglo XVIII y las más conocidas y frecuentes ya en el siglo XIX, principios del siglo XX. Y como Padre Pesquera, en un libro muy conocido, tiene, y María subió a la montaña, aquí en este caso a la montaña de Cantabria, en un momento muy delicado de la historia de España y de la humanidad, un momento particularmente delicado, un momento donde se empieza a hablar de progreso y donde las tradiciones religiosas son abandonadas masivamente en España, en esa España de los años 60, la mentalidad del desarrollo, todo ese desarrollo, todas las aspiraciones del hombre son a tener su pequeña casa de vacaciones, su pequeño coche utilitario, esa vida pequeño burguesa que se considera ya el ideal de tantos hombres, que se han olvidado de Dios. María aparece justamente en ese momento. En esos años 60 que traen muchas ilusiones. Yo era niño y se celebraron en España los 25 años de paz. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Los 25 años de paz. Los sellos que se conmemoraban, las celebraciones, 25 años que se había acordado ya la paz en España, había empezado el desarrollo. En esa España que estaba abriéndose camino en los años 60, tiene la ocurrencia de nuestra madre de aparecerse en aquella aldea perdida de la montaña. Vamos a darle un poco de vueltas a esto. Perdón. El siglo XX ha sido un siglo desgarrado y desgarrador. Un siglo donde el mayor progreso material y espiritual ha venido, sin embargo, acompañado por el fenómeno del ateísmo, que es un fenómeno relativamente reciente. Los hombres creían en unos u otros dioses, pero siempre había una creencia en otra vida, en un más allá, en dioses o en Dios. Un siglo marcado por el ateísmo, un momento en que España está desgarrada por una guerra civil que apenas ha restañado heridas, donde hay rencores, odios, todavía venganzas, y un lugar de alguna manera remoto en nuestra geografía
geografía española, aquel pueblecito de Cantabria tan verdaderamente aislado. ¿Por qué? La pregunta que hacen muchos es ¿por qué? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué el Señor pone sus ojos en aquel lugar perdido? No podemos entrar en los planes y en los proyectos de Dios a fondo. No sabemos exactamente cuáles son los planes de Dios, pero que María ocupa un lugar, un papel importantísimo en los planes de Dios, eso es cierto. Que María es madre, eso también es cierto. Sobre eso no podemos de ninguna manera dudar. María, que había subido a la montaña, va a subir en pleno siglo XX también a la montaña en Cantabria con un propósito muy singular, con un propósito muy concreto. El siglo XX es el siglo del fenómeno de los ateísmos masivos. Y es momento, ya a partir del siglo XIX, de apariciones marianas de muchísima importancia. Han pasado 2 guerras mundiales que han dejado destrozados Europa y han arruinado la fe de muchos pueblos. Se ha perdido el sentido del pecado, como había anunciado el Papa Pío XII dolorosamente. Se había perdido la práctica religiosa en pueblos tradicionalmente católicos. Hay una crisis moral clara, evidente, fortísima. Pero Dios, que no abandona nunca a su pueblo, envía a su madre. La envía en distintos lugares y momentos de la historia. Las apariciones de María empiezan a ocurrir a partir sobre todo del siglo XIX, existe alguna más antigua, pero es un fenómeno principalmente ya de la modernidad y de la época contemporánea. María se había aparecido en el siglo XIX, en Lourdes, en Rue du Bac, en Francia, La Salette, todos siglo XIX. Pero María se fija en esa pequeña aldea de San Sebastián, de Garabandal. María se fija en ella y va a escribir en pleno siglo XX, en los años del desarrollo, del desarrollismo, va a escribir una página bellísima y que a mí me parece sin parangón con otras historias recientes. El Papa ya había anunciado, Papa Pío XII, la pérdida del sentido del pecado entre los hombres y el principal pecado, la irreligiosidad, la pérdida de sentido sobrenatural, la pérdida de práctica religiosa, la crisis de vocaciones, crisis
moral fuerte que empieza a aparecer, materialismo importante. María no podía dejar abandonados a sus hijos, particularmente en naciones muy queridas como era España. Y en ese clima espiritual es donde María se va a manifestar para alentar y consolar. La pérdida del sentido espiritual que aquejaba al hombre de nuestros días, el abandono masivo de la práctica religiosa, empieza a producirse una crisis en el sacerdocio, no ya solo de vocaciones, todavía en aquella época eran abundantes, pero en la concepción misma del sacerdocio, una crisis moral fuerte. Todavía en España no, pero en Europa se nota muy fuertemente. Una crisis de materialismo, son los años del desarrollismo, crecimiento económico. Se miran más a los planes de desarrollo material más que al desarrollo espiritual. Y en ese ambiente es cuando la madre decide venir a confirmar en su fe a esos hijos suyos que sentían una fuerte tentación de materialismo en el siglo XX. Se suceden una serie de apariciones marianas en Francia, a Salette, particular importancia, la aparición de la Rue du Bac, en París, las apariciones marianas en Lourdes, posteriormente en Portugal. Y llega también el momento en que la Virgen, como un día, subió a la montaña, a esta montaña de Cantabria, la montaña en España, así le llamamos la montaña con mayúsculas, para manifestarse a sus hijos, para devolverles esperanza en años que particularmente podrían ser difíciles y donde el desarrollismo y una paz alcanzada pues podrían terminar nublando la perspectiva de los hombres, que se terminarían centrando solo y exclusivamente en lo material. Esos años 60 donde el Papa Pío XII había denunciado una pérdida profunda del sentido del pecado. Años donde empieza a manifestarse la pérdida de la práctica religiosa, el desplome de vocaciones, crisis de vida religiosa, crisis moral, el desarrollismo que viene a traer con riquezas materiales también un abandono de valores tradicionales. Lo que nos cabe en la cabeza lo creemos, lo que sale de nuestra cabeza no lo creemos. Entonces ese relativismo ponemos, claro, queremos decir que existe lo que nuestra pequeña cabeza nos cabe y todo lo demás lo negamos. Queremos sustituir los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, por los mandamientos que se crean los hombres. Entonces ese relativismo se está metiendo en la sociedad, en la Iglesia, y está causando como un cáncer que se extiende. De aquel año, porque claro, los evangelios han cambiado, pero ese día, de aquel año, resulta que el evangelio era justo ese que dice: se fue con prisa a la montaña a buscar a su prima Santa Isabel. La montaña en Cantabria, le hemos llevado toda la vida a la montaña, y la coincidencia de que el evangelio del primer día que aparece la Virgen en Arrabandal, el evangelio era el de
la Virgen María que está con prisa. Uno inalámbrico y se lo vamos a dar a las personas que estén interesadas. Sí, sí. Sí. ¿Se oye? A ver, Buena pregunta. Ha dicho usted al principio la fecha 15 de febrero del 19, ¿verdad? padre, esto está Pregunta al padre Manuel Horta. Ha dicho usted al principio dos fechas del siglo I y la segunda, la actual. Ha dicho el 15 de febrero del 19, ¿cierto? 15 de febrero De 2019, ¿verdad? Sí. Vale. Solamente subrayar esa fecha que usted ha dicho, 15 de febrero de 2019, y darle las gracias por su vocación, en particular por palabra de vida, y el que pueda entender que entienda. Y pregunta para don Román Martínez del Cerro, y en algunas intervenciones, en Iniciativa Internacional Española Carabandal, creo que hoy no lo ha comentado, usted decía recordar la noche del Milagrujo, del 18 al 19 más bien, ¿verdad? De julio del 62, que usted decía que recordaba que había mucha luna, porque Carabandal es muy oscuro y en aquella época más, ¿no? Pero usted ha dicho alguna vez que recordaba que había como mucha luna, ¿cierto? Mucha luz de la luna, ¿no? Bueno, efectivamente, hubo la suerte para todos que en el momento del milagro el cielo salió y había luna. Ese día estuvo muy variable. Había veces que estaba nublado, llovió, incluso algo de tormenta, pero justo a la hora que ocurrió, se había abierto el cielo y había luna. Yo además estaba con una linterna, estaba en alto. Entonces cuando la niña, yo me la vi venir y venía con la cabeza hacia atrás, y la lengua afuera, y la Sagrada Forma en la boca, la vi perfectamente con una nitidez increíble. Pues nada, Hay otros testigos que la vieron en el momento que se le formó en la boca. Yo ya lo vi cuando la niña salió de esa melé y pasó delante de mí. solamente a apuntar. Sí. Y vaya a acordarte que yo creo sin ningún tipo de duda en su testimonio, es decir, que no me hace falta, pero circunstancialmente llevo 5 años estudiando la aparición de Carabandal y solamente con una muestra un botón. Estoy convencido de que a usted no se le ha ocurrido más por aquella época y porque era más difícil y porque los medios eran otros. Pero si alguien busca, y hoy es muy fácil, que luna hubo la noche del 18 al 19 de julio del 62, mejor dicho, la noche siguiente era luna llena. Por tanto, la noche anterior era prácticamente luna llena y eso corrobora también su testimonio. Porque normalmente todas estas cosas al final van cuadrando. Y siempre, yo en Carabandal siempre al final termina cuadrando. Voy a hacer una matización que antes se me escapó. Yo la única explicación, pero es un tema mío, no es que yo la única explicación que vi en ese atraso, que no fuera el 18, sino fue ya la madrugada del 19, es que las niñas, casi seguro, porque comulgó todo el pueblo, las niñas comulgaron. Y en aquel momento la iglesia dejaba solamente comulgar una vez al día. Entonces la Virgen era muy respetuosa por la jerarquía y por las disposiciones de la iglesia y no quiso saltársela y esperar que fuera el día siguiente para darle la comunión a Conchita. Eso es una opinión que puede ser equivocada, pero es la única que yo encuentro, porque la Virgen no nos va a hacer sufrir como todos sufrimos en ese aplazamiento que hubo en el Milagrujo. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Se puede repartir? Pero es que resulta que hubo unos catalanes, dos hermanos, que llevaron un tomavista. Ellos no pudieron pasarlo porque es que no pudieron por la gente, pero lo pasaron por debajo del tomavista y uno que ni lo sabía entender consiguió sacar los fotogramas. Y esa es la foto que hay de ese tomavista. También hay otro que sacó una foto. Entonces eso es como en el momento
momento, vamos a poner el fútbol, cuando hay una fuga conflictiva en el área, que cada uno la cuenta como la ve, y resulta que tenemos la moviola o lo que ahora se llama el mar, ¿no? Bueno, pues tenemos la foto, y la foto no se va a impresionar, la foto es una cosa inerte que lo que saca la foto es la realidad, y la foto se ve perfectamente, y además se ve que las características que todos los testigos coincidimos, mismo diámetro, más grosor y un blanco reluciente. Sí, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que la Virgen ha dicho que en un futuro, que ya no sabe exacto el año, Conchita, se va a dar un milagro y se quedará reflejado para siempre? Se podrá fotografiar, se podrá hacer un vídeo y habrá sanación y curación. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Lo que ocurre es que el tema de los futuros, meternos en el futuro un campo que lógicamente es muy rebaladizo. Yo cuando hablo, a mí me gusta hablar de testimonios directos que yo he vivido y le puedo asegurar. Yo el futuro, efectivamente, Conchita ha dicho que va a haber una... Mira, los dos mensajes se resumen en 4 puntos que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Primero dice la niña que seáis buenos, la conversión personal lo primero, conversión personal. Segundo, la importancia de la Eucaristía. La Virgen siempre nos lleva a Cristo, a su Hijo, y de Cristo está realmente la Eucaristía, importante la Eucaristía. Tercero, los falsos profetas. Hay desgraciadamente en la Iglesia, hay sacerdotes, obispos y cardenales que van por el mal camino y están llevando a muchas almas. Está avisando, no solo estamos pensando en la pederastia, no, también el relativismo que se mete en algunos sectores de la sociedad y de la Iglesia. Eso está avisando. Y por último, lo importante es que pensemos en la pasión de Jesucristo. Cada uno tenemos nuestros sufrimientos y nuestros problemas que los tenemos cada uno. Eso lo tenemos que unir a Cristo en su pasión. Estaba fechado agosto del 62, y nosotros empezamos en julio, era un mes después. Y ese poemita pequeñito decía: ya sé lo que es la alegría. De la reina de los cielos los ojos he visto un día. Los he visto reflejados en los ojos de una niña, que no me hable más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos los ojos he visto un día. Todavía no estaba la tesis defendida y la segunda la tesis doctoral. Entonces estos dos libros, ahora mismo no me acuerdo justo de los títulos, pero son del padre José Luis Saavedra y los puedes comprar y mira, Hogar de la Madre, ahí te viene y te lo mandan y lo encuentran. ¿Perdón? Bueno, el Hogar de la Madre también hizo una película que hicieron internacional, era de Alabandar, solo Dios lo sabe. Son las películas. Tiene un pequeño problema para mi gusto, que no encontraron niñas de la edad de las videntes y eran niñas mayores, eran niñas ya universitarias, y claro, la ingenuidad que tenían las niñas pequeñas, una mayor incapaz, pero en general está muy bien, la película de la verdad, solo Dios lo sabe. Y luego, el Hogar de la Madre hizo un documental que se llama Garabandal Catarata Imparable, os lo recomiendo, porque ahí hay una serie de testigos y de personas que analizan todo Garabandal. Está bastante recogido. Y yo tuve la satisfacción de que me invitaron y fui uno de los que participé en el documental Garabandal Catarata Imparable. Aparte de eso, nosotros, yo pertenezco a un grupo que estamos difundiendo, que se llama la Iniciativa Internacional de España con Garabandal, en donde está la promotora es la doctora Elsa Martín, una médico de Madrid, y estamos un grupo apoyándole, y hemos publicado un libro que está escrito por la doctora esta, por Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior, está por Félix Pascual, que es un ingeniero de Bilbao, y estoy yo. Por supuesto, nosotros hemos renunciado del libro a cobrar nada, esto no más que esto a la imprenta de los actos. Este libro se llama Garabandal, lo difícil es no creer. Y este libro lo podéis conseguir a través de una página, por ejemplo, hay libros.cc,
el Corte Inglés solo lo podéis conseguir. Por favor, dos últimas preguntas y va a preguntar este señor, luego ¿Acaso le han dado antes que, al parecer, la aparición de Garabandal supone una continuación del mensaje de Fátima? No sé si usted nos podía dar alguna pista al respecto, o sea, ¿en qué consiste? Bueno, hay un libro escrito por un obispo portugués que recoge que por visto Lucía en la última aparición recibió de la Virgen un mensaje y dijo, bueno, nos vemos en San Sebastián. No dijo de Garabandal, en San Sebastián. Ahora todo el mundo pensó que era San Sebastián en España y resulta que aparece aquí San Sebastián, que era San Sebastián de Garabandal. Entonces ahí hay una continuidad. Pero yo, particularmente yo, y hablo por mí, habiendo vivido Garabandal, yo cuando me meto a estudiar las apariciones de Fátima, las entiendo muchísimo mejor. Porque es que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Igual que se entiende más Lourdes, y le diré más, hasta incluso se entiende más los evangelios, habiendo vivido lo que es San Sebastián de Garabandal. Eso ya de tipo muy personal mío. Yo quería preguntarte, es que recuerdo que hace unos años vi un documental un vídeo en YouTube de padre Jorge Bueno, que empieza diciendo él, yo quería Garabandal, y luego lo va a desarrollar. Entonces ahí hablaba de cuando él se fue a Garabandal, se llevó una cámara y empezó a entrevistar a todos los testigos, porque decían que estos testigos van a morir y luego no va a haber nadie que pueda contar estas cosas, las voy a dejar grabadas. Entonces grabó, pues eso, lo que usted ha contado, ¿no? 11 horas, pues ese es usted, el padre lo dijo. Grabó 11 horas, dice. Y recuerdo que en su video el padre director decía que este material lo llevó por el Estado de Santander y lo entregó aquí. Y comentaba también que luego, misteriosamente, se perdió. Entonces esa era mi pregunta, si el material se ha perdido realmente o sí. última pregunta después. Yo traté mucho al padre Lorenzo. Como los últimos 5 años de su vida nos veíamos a diario, porque yo lo llevaba todos los días a Cádiz y él estaba viviendo en el puerto. Yo me ofrecí como chofer suyo y lo llevaba a Cádiz y después lo llevé a Córdoba, donde tenía una hermana, lo llevé varias veces a Madrid cuando se iba en el avión a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchísimas conversaciones, viajes de 7 horas y el padre Lorenzo, imagínate. Entonces él siempre me decía que él sabía ir al pueblo, se me dejaron una casa y avisó que estoy en tal sitio. El que quiera dar un testimonio que vaya, se tiene que identificar, diciendo su carne y su nombre y que diga lo que quiera. Y grabó 11 horas en VHS. Esa la cogió y la mandó al obispado. Y en el obispado se perdieron y no se sabe nada. Él le comentaba muchas veces, ¿sabe Dios? Lo habrán metido en un cajón, estará perdido o le daba pena que se había perdido. Y yo estaba convencido de que se había perdido. Muere el padre Lorenzo y le comento esto a este otro del libro, a Félix Pascual. Digo, mira, Félix, fíjate que peña los testimonios que consigo el padre Lorenzo eran de primerísima mano. Entonces, digo, los testigos hace 75 años, que los testigos se mueren y el que no le queda doctor de diario. Y entonces decía, padre, qué pena que eso se haya perdido. Y me dice, yo para mí una sorpresa providencial, me dice, Román, esos testimonios los digo yo. Como tú tienes, Félix, que tú, yo sí que los digo yo. Bueno, pero ¿cómo? Me la ha dado la viuda de sabiendo que era un médico que era, bueno, no recuerdo el nombre, pero un médico que el padre Lorenzo era bonito. Y entonces no dejó la confesión en el obispado, sino que sacó una copia y se la dejó a este médico, uno que estudió a las niñas. Este médico había muerto, pero su viuda lo tenía. Entonces todo este material le llegó a Félix. Félix lo pasó de VHS, lo pasó digital, perdió calidad, pero estaba ahí. Entonces nosotros tenemos con el padre Lorenzo, tenemos una página que os recomiendo del padre Lorenzo, una página oficial, estamos poniendo todo del padre Lorenzo,
y ya llevamos 20 testimonios de eso que se han tratado con procesos para recuperar el sonido lo mejor posible, se siguen perfectamente y son testimonios impresionantes. Yo he visto las 11 horas. Las 11 horas de verdad, para cogerla de seguido, son 11 horas. Pero uno a uno son impresionantes y lo tenéis a disposición de ustedes dentro de la página del Padre Gloria Oficial. Cuando pongáis vídeos de YouTube, está en YouTube y lo podéis consultar, lo podéis ver las veces que queráis. Impresionante. Gracias. La última pregunta, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Gracias. Yo quería preguntarle si actualmente qué se sabe de las niñas, si su grupo tiene contacto con ellas o ha tenido contacto, y en caso afirmativo, ¿qué opinan las niñas sobre este movimiento por ahí tanto de tantas peregrinaciones a la hermandad cuando ha estado muchos años silenciadas? Gracias. Vamos, de las 4 niñas viven Ana Conchita, Jacinta y Maricruz. Ya ha muerto Mariloli. Las niñas se tuvieron que ir del pueblo porque no podían vivir. 3 de ellas se fueron a Estados Unidos. Conchita, Mariloli y Jacinta. Y se quedó en España solamente Maricruz, que vive en Avilés. Está casada y vive en Avilés. Entonces, por ejemplo, Jacinta tiene casa, no donde ella vivía, pero se compró una casa allí en Arrabandal. Suele venir casi todos los años y en el pueblo se le puede ver, en el mes de julio y agosto suele estar en el pueblo. Y recibe a todo el mundo y es muy agradable. Lo que pasa es que de la aparición directamente no quieren hablar mucho. Está Maricruz, está en Avilés, recuerdo menos, era la más pequeña, y incluso fue la primera que dejó de tener apariciones, y tiene unos recuerdos más de mal. Y Conchita, que fue podríamos decir, la más protagonista, que fue a Estados Unidos, tuvo mucha relación con la Madre Teresa de Calcuta. Incluso la Madre Teresa de Calcuta es la madrina de bautizo de una de sus hijas, y ha optado por el silencio. Ella al pueblo nada más que volvió cuando volvió su hermano, y lo que va, con frecuencia ella tiene casa en Fátima, pero cuando llega a Fátima no quiere que se le conozca. Entonces, en vez de utilizar Conchita, que es muy conocida, pues utiliza María, que también es María de la Concepción, y no esto, pero os cuento una anécdota solamente y termino. Me dice el padre Lori, dice, un día fui a Fátima con un grupo de peregrinos. Allí en Fátima hay un sacerdote portugués que se encarga de los sacerdotes de cada uno de los distintos idiomas, y había que se encargaba de los españoles. Entonces, dice misa, le dice ahora que tenía, y da la comunión a mucha gente. Cuando termina, este sacerdote portugués le dice, padre, ¿usted sabe quién le ha dado la comunión? Y el padre lo dice así, a un montón de gente. Sí, pero ¿sabe usted quién? Conchita. Le ha dado usted la comunión a Conchita de Arrabandal. ¿Cómo? No la reconoció. Entonces le dijo al sacerdote, me gustaría mucho hablar con Conchita. Como decía, si quiere recibirlo, porque normalmente Conchita no quiere estar ya en los tiempos. Entonces el sacerdote habló con Conchita y Conchita le dijo que encantada, y lo invitó a su casa y estuvo más de 1 hora hablando con el padre Lori tranquilamente. Unos meses antes de morir el padre Lori me dijo una cosa confidencial, me dice, Román, te voy a decir una cosa que te va a alegrar. Y usted, creo que Conchita quiere venir a Cádiz a hablar conmigo. Yo me quedé. Digo, bueno, padre, ¿se acordará usted chofer? No te preocupes. El pobre murió y ahí se quedó. No sé ni cómo Conchita se puso en contacto ni él me lo dijo, pero sé que hubo